La idea de que la iluminación está más allá de la mente es una noción profundamente arraigada en muchas tradiciones espirituales, que invita a una exploración de los límites de la cognición humana y de las dimensiones más profundas de la experiencia. En la búsqueda de la verdad última o la realización espiritual, la mente, con todas sus capacidades de razonamiento, lógica y análisis, es frecuentemente vista no solo como una herramienta limitada, sino a veces como un obstáculo directo para la comprensión de lo absoluto, lo infinito o lo trascendental. Este concepto sugiere que hay una dimensión de la realidad o del ser que está más allá de la comprensión racional y conceptual, una dimensión que solo puede ser experimentada de manera directa, sin la mediación del pensamiento discursivo. Para empezar, es importante entender qué se quiere decir con mente en este contexto. La mente, en términos generales, es el conjunto de procesos cognitivos que incluyen el pensamiento, la memoria, la percepción y la imaginación. La mente, en su función más común, es la herramienta que usamos para navegar por el mundo, para resolver problemas, para analizar situaciones y para entender las experiencias a través del lente de conceptos, categorías y dualidades. Sin embargo, es precisamente esta capacidad de conceptualizar y categorizar lo que puede convertirse en un impedimento cuando se trata de experimentar la realidad última. La mente opera dentro de un marco de dualidad, sujeto y objeto, yo y otro, bueno y malo, etc. Este modo de funcionamiento es necesario para interactuar con el mundo cotidiano, pero se convierte en un problema cuando intentamos acceder a una verdad que es inherentemente no dual, una verdad que no puede ser dividida en categorías de pensamiento. La iluminación, en muchas tradiciones espirituales, es precisamente la realización de esta verdad no dual, la comprensión directa de que la distinción entre sujeto y objeto, entre el yo y el otro, es ilusoria. Esta comprensión no es simplemente una idea que se puede pensar o formular, sino una experiencia directa que trasciende las capacidades habituales de la mente. En el contexto del budismo, por ejemplo, se dice que el nirvana o la iluminación no pueden ser alcanzados a través del pensamiento discursivo. Las enseñanzas Zen, en particular, enfatizan que la verdadera naturaleza de la realidad no puede ser comprendida por la mente lógica y racional. Los koans, esos enigmáticos acertijos Zen, son diseñados precisamente para frustrar la mente racional, para llevar al practicante a un punto en el que la mente se agote, se rinda y en ese momento de rendición, se abra la puerta a una comprensión más profunda, una comprensión que está más allá de las palabras y los conceptos. Este enfoque Zen ilustra un principio fundamental en la búsqueda de la iluminación. La mente, en su actividad normal, es incapaz de acceder a la verdad última precisamente porque está atrapada en el reino de las dualidades y los conceptos. Para trascender la mente, uno debe ir más allá de estos dualismos, lo que no significa simplemente rechazar el pensamiento o la razón, sino más bien dejar de identificarse exclusivamente con ellos. La tradición Advaita Vedanta, una de las escuelas de pensamiento filosófico más influyentes de la India, también resuena con esta idea. Advaita significa no dual, y la enseñanza central de esta tradición es que la verdadera naturaleza del ser, o Brahman, es no dual y está más allá de todas las categorías de pensamiento. El yo individual, o Atman, es idéntico a Brahman, y la aparente separación entre el individuo y lo absoluto es una ilusión creada por la mente. Para realizar esta verdad, uno debe superar la mente y sus engaños, y esto no se logra a través del pensamiento racional, sino a través de una comprensión directa y experiencial que trasciende la mente. Esto no significa que la mente sea inútil o que deba ser rechazada por completo. La mente es una herramienta valiosa para muchas cosas en la vida cotidiana, pero cuando se trata de la iluminación, es necesario reconocer sus limitaciones. La mente puede ser utilizada para preparar el camino hacia la iluminación, pero en última instancia, debe ser trascendida. Este proceso de trascendencia no es un acto de volverse irracional o de abandonar el pensamiento, sino más bien de permitir que la mente se calme lo suficiente como para que emerja una percepción directa y no mediada de la realidad. En la tradición del misticismo cristiano, encontramos una noción similar en las enseñanzas de figuras como San Juan de la Cruz o Maestro Eckhart.
Ellos hablaron de la necesidad de vaciar la mente de sus imágenes y conceptos para poder experimentar a Dios directamente. San Juan de la Cruz describe el camino de la nada, un proceso de desapego de todos los conceptos y apegos mentales que lleva al alma a una unión directa con Dios, una experiencia que está más allá de la comprensión mental. Meister Eckhart también enfatizó que el verdadero conocimiento de Dios no se puede lograr a través del pensamiento discursivo, sino solo a través de una experiencia directa que trasciende el intelecto. El misticismo cristiano, al igual que otras tradiciones, sugiere que hay un tipo de conocimiento que es no conocimiento, una comprensión que solo se puede alcanzar cuando la mente se vacía de todos sus contenidos. Este no conocimiento no es ignorancia, sino una forma de sabiduría que surge cuando la mente deja de interferir, cuando se permite que la realidad se revele tal como es, sin ser filtrada o distorsionada por los pensamientos y las percepciones habituales. La idea de que la iluminación está más allá de la mente también nos lleva a cuestionar el papel del ego en la experiencia humana. El ego es, en esencia, una construcción mental, una identidad formada a partir de pensamientos, recuerdos, deseos y miedos. Es el yo que se percibe como separado de los demás y del mundo. Muchas enseñanzas espirituales sostienen que la identificación con el ego es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento y la ilusión, y que la iluminación implica una disolución o trascendencia del ego. En la meditación y otras prácticas contemplativas, se busca calmar la mente y crear un espacio en el que el ego pueda disolverse, revelando una realidad más profunda y unificada. En esta realidad, no hay separación entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto. Este estado de unidad o no dualidad es a menudo descrito como un estado de amor incondicional, de compasión infinita y de paz profunda, porque en la ausencia del ego, desaparecen también las causas del sufrimiento, el apego, el miedo y la aversión. El proceso de llegar a esta realización no es simple ni fácil. Implica una profunda reconfiguración de la mente y de la identidad. Las prácticas como la meditación, el yoga, la oración contemplativa y otras disciplinas espirituales están diseñadas para ayudar a la mente a soltar su agarre y para crear las condiciones en las que esta comprensión más allá de la mente pueda surgir. Sin embargo, es importante señalar que esta experiencia no es algo que se pueda forzar o alcanzar a través del esfuerzo voluntario. Más bien, es algo que surge cuando la mente se aquieta y se permite que la realidad se revele por sí misma. En muchas tradiciones, la iluminación se describe como un despertar. Este término es significativo porque sugiere que la verdad última no es algo que se crea o se descubre, sino algo que siempre ha estado presente, pero que no hemos visto debido a la actividad constante y la confusión de la mente. Despertar a esta realidad es reconocer lo que siempre ha estado allí, más allá de los pensamientos, las emociones y las percepciones habituales. Este despertar puede ser momentáneo o gradual, y a menudo se describe como un proceso de despertar continuo, donde la comprensión profunda se integra cada vez más en la vida cotidiana. En este sentido, la iluminación no es un estado final o un logro, sino un proceso continuo de trascender las limitaciones de la mente y de vivir en un estado de percepción directa y de unidad con la realidad. Sin embargo, es crucial destacar que la idea de que la iluminación está más allá de la mente no implica que la mente sea irrelevante o que no tenga un papel en la vida espiritual. Al contrario, la mente, cuando está purificada y alineada con la verdad, puede ser un vehículo poderoso para expresar y manifestar la iluminación en la vida diaria. Una mente calmada, clara y compasiva es una mente que puede actuar en el mundo de manera iluminada, llevando la luz de la comprensión a todas las áreas de la vida. La idea de que la iluminación está más allá de la mente nos invita a reconocer y a honrar la profundidad de la experiencia humana, que no se limita a lo que podemos pensar o conceptualizar. Nos llama a explorar los misterios de la existencia de una manera directa e inmediata, más allá de las categorías de pensamiento que normalmente utilizamos para navegar por la vida. Este camino no es fácil y requiere coraje, humildad y una disposición a dejar atrás las certezas y las seguridades que la mente proporciona. La paradoja de la iluminación es que, aunque está más allá de la mente, no está en conflicto con ella. Una vez que se ha realizado la verdad más allá de la mente misma puede ser transformada y utilizada para expresar esa verdad en el mundo. La iluminación, por lo tanto, no es una negación de la mente, sino una trascendencia que incluye y trasciende la mente,
llevando a una comprensión más profunda y una vida más plena y compasiva. La realización de la iluminación como algo que está más allá de la mente no es simplemente un proceso de rechazo del pensamiento o de la cognición, sino una integración más profunda de todas las dimensiones de la experiencia humana. Es un reconocimiento de que la mente tiene su lugar y su función, pero que no es el árbitro final de la realidad. En esta comprensión, la mente puede ser vista como una herramienta útil, pero no como el maestro. El corazón o la conciencia profunda es quien guía cuando se busca lo trascendental. Algunos podrían preguntar, si la iluminación está más allá de la mente, ¿cómo es posible siquiera hablar de ella o entenderla? Esta es una pregunta válida y que ha sido abordada por muchas tradiciones a lo largo de los siglos. La respuesta común es que el lenguaje y los conceptos pueden apuntar hacia la verdad, pero no pueden capturarla completamente. Los maestros espirituales a menudo usan metáforas, paradojas y enseñanzas indirectas para señalar hacia la realidad más allá de la mente, pero siempre con la advertencia de que estas palabras son solo un dedo señalando la luna, y no la luna misma. Este enfoque indirecto puede ser frustrante para la mente racional, que desea claridad y definiciones precisas. Sin embargo, es precisamente esta frustración la que puede conducir a una apertura hacia algo más profundo. Cuando la mente reconoce sus propios límites, se abre la posibilidad de experimentar directamente lo que está más allá de ella. Este reconocimiento no es un acto de desesperanza, sino un acto de liberación, porque al dejar de depender exclusivamente de la mente, uno se abre a la totalidad de la experiencia. En la práctica, esto significa que la búsqueda de la iluminación no debe enfocarse en acumular más conocimientos o en desarrollar una mayor capacidad intelectual. En cambio, es un proceso de desaprender, de soltar los condicionamientos y las estructuras mentales que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Este proceso de desapego no es fácil y puede ser aterrador, porque nos desafía a soltar nuestra identidad, nuestras creencias más queridas y nuestras seguridades. Sin embargo, es precisamente en este acto de soltar donde se encuentra la posibilidad de la verdadera libertad. Es importante también reconocer que la experiencia de la iluminación, aunque está más allá de la mente, no es una experiencia separada del mundo. Al contrario, aquellos que han experimentado la iluminación hablan de una mayor conexión con el mundo, una mayor sensibilidad hacia los demás y una profunda compasión hacia todos los seres. Esto es porque la iluminación no es una escapatoria del mundo, sino una nueva manera de estar en el mundo, una manera que está marcada por la paz interior, la claridad y el amor incondicional. Este amor incondicional es a menudo descrito como la expresión más pura de la iluminación. Cuando la mente se calma y se trascienden las dualidades, lo que queda es un amor que no está condicionado por las circunstancias, un amor que no hace distinciones entre el yo y el otro. Este amor es la esencia de la realidad, la fuerza que une todo lo que existe. Vivir desde este amor es la manifestación más auténtica de la iluminación, porque es vivir en armonía con la verdad más profunda del ser. La idea de que la iluminación está más allá de la mente nos invita a una exploración continua y profunda de quiénes somos y de cuál es nuestra relación con la realidad. Nos desafía a ir más allá de las respuestas fáciles y de las definiciones simples y a entrar en un espacio de no saber, un espacio de apertura y receptividad donde la verdad puede revelarse por sí misma. Este camino no es fácil y requiere una disposición a confrontar lo desconocido y a soltar las seguridades a las que nos aferramos. Pero es un camino que conduce a una libertad y una paz que están más allá de lo que la mente puede comprender. La iluminación es una experiencia de unidad, de totalidad, donde todas las distinciones se disuelven y se revela la realidad tal como es, en su pureza y simplicidad. Esta realidad no es algo que se pueda alcanzar a través del esfuerzo o del pensamiento, sino algo que se experimenta directamente cuando la mente se aquieta y se permite que el ser se manifieste en su verdadera naturaleza. En este estado, no hay separación, no hay dualidad, y la vida se vive en su plenitud más allá de los límites de la mente. La idea de que la iluminación se encuentra más allá de la mente sugiere una realidad que trasciende cualquier tipo de pensamiento o conceptualización. Sin embargo, esta realidad no se encuentra en un lugar distante ni es algo que deba ser alcanzado en el futuro, está siempre presente,
aquí y ahora, en cada momento de nuestra existencia. La iluminación no es algo externo a nosotros que debamos buscar, es la esencia misma de lo que somos, oculta solo por las capas de condicionamiento mental que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Esta comprensión nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del yo, del ego. El ego es una construcción mental, una narrativa creada por la mente para dar sentido a la experiencia. Es un conjunto de pensamientos, recuerdos, deseos y miedos que forman una identidad aparente, un yo que se percibe como separado del resto del mundo. Sin embargo, esta percepción de separación es ilusoria, y la iluminación implica ver a través de esta ilusión para darse cuenta de la unidad subyacente de todo lo que existe. El ego, en su afán por mantener su sentido de identidad y control, crea constantemente pensamientos y proyecciones que refuerzan la separación. Esta actividad mental constante es lo que mantiene la ilusión de dualidad, de que existe un yo separado de lo otro. Este proceso de identificación con el ego es lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento, porque el ego está en constante lucha por preservar su existencia y protegerse de cualquier cosa que perciba como una amenaza. La mente, al estar atrapada en la identificación con el ego, se convierte en un campo de batalla, donde pensamientos y emociones compiten por el control, generando un estado constante de tensión y conflicto interno. Este estado de agitación mental nos impide experimentar la paz y la claridad que son inherentes a nuestra verdadera naturaleza. La iluminación, entonces, no es un proceso de adición, de obtener algo que nos falta, sino un proceso de sustracción, de deshacerse de las capas de pensamientos y creencias que nos impiden ver la verdad. La práctica espiritual, ya sea a través de la meditación, la contemplación o cualquier otro medio, tiene como objetivo calmar la mente y desactivar la identificación con el ego. En este proceso, no se trata de luchar contra la mente o de suprimir los pensamientos, sino de observarlos sin identificarse con ellos, permitiendo que surjan y desaparezcan sin aferrarse a ellos. Este tipo de atención plena permite que la mente se aquiete de manera natural, revelando el espacio de conciencia que siempre ha estado presente, más allá del flujo constante de pensamientos. A medida que la mente se calma y se desvanece la identificación con el ego, comienza a surgir una nueva percepción, una que no está mediada por las limitaciones del pensamiento. Esta percepción es directa, inmediata, y no requiere de conceptos o categorías para ser comprendida. Es una percepción que se experimenta como una sensación de unidad, de conexión profunda con todo lo que es. En este estado, la dualidad entre sujeto y objeto se disuelve, y lo que queda es solo conciencia pura, libre de las distinciones que normalmente definen nuestra experiencia. Este estado de conciencia pura no es un estado pasivo o vacío, es, de hecho, un estado de profunda vitalidad y presencia. Es una experiencia de ser en su forma más esencial, un ser que no está separado del flujo de la vida, sino que es uno con él. En este estado, no hay necesidad de buscar significado o propósito fuera de uno mismo, porque la vida misma se revela como significativa en su plenitud. Esta realización es lo que se describe como la verdadera libertad, una libertad que no depende de circunstancias externas, sino que surge de la comprensión de que la naturaleza esencial del ser es completa y perfecta tal como es. La mente, en su estado no iluminado, tiende a proyectar su insatisfacción interna hacia el mundo exterior, buscando soluciones en objetos, personas o situaciones. Esta búsqueda externa perpetúa la ilusión de que la felicidad y la realización dependen de obtener algo que se percibe como faltante. Sin embargo, este ciclo de deseo y búsqueda nunca lleva a la verdadera satisfacción, porque la raíz del problema no está en el mundo exterior, sino en la identificación con el ego y la mente. La iluminación, al estar más allá de la mente, revela que no hay nada que realmente falte, que la plenitud y la perfección ya están presentes en cada momento. Esta realización no es simplemente una idea o un concepto, es una experiencia vivida, una transformación profunda en la manera en que percibimos la vida y a nosotros mismos. Es un despertar a la realidad de que no somos los pensamientos, las emociones o las percepciones que surgen en la mente, sino la conciencia en la que todo esto ocurre. Al despertar a esta verdad, la mente misma se transforma. Ya no es vista como un enemigo o un obstáculo,
sino como una herramienta que puede ser utilizada para expresar y manifestar la comprensión iluminada en el mundo. Una mente que ha sido purificada por la experiencia de la iluminación es una mente que está en paz, libre de las distorsiones del ego y capaz de actuar con sabiduría y compasión. En este sentido, la mente no es rechazada ni anulada, sino integrada en la totalidad de la experiencia iluminada. La iluminación, entonces, no es un estado que se alcanza y luego se mantiene de manera estática. Es un proceso dinámico y continuo, una danza entre la mente y la conciencia en la que cada momento es una oportunidad para profundizar en la comprensión y la realización de la verdad. Esta danza requiere una vigilancia constante, una disposición a dejar ir las viejas identificaciones y a abrirse a lo que está más allá de la mente. La paradoja de la iluminación es que, aunque está más allá de la mente, no está separada de ella. La mente es parte del todo, una expresión de la conciencia que se manifiesta en el tiempo y el espacio. En la iluminación, la mente y la conciencia no están en conflicto, sino que se complementan y se apoyan mutuamente. La mente, cuando se ha purificado de la identificación con el ego, se convierte en un canal a través del cual la conciencia puede expresarse en el mundo, en actos de compasión, creatividad y amor. Vivir desde esta comprensión es lo que se describe como la verdadera libertad, una libertad que no está condicionada por las circunstancias externas ni por las fluctuaciones de la mente. Es la libertad de ser lo que uno realmente es, más allá de las limitaciones del pensamiento y el ego. Esta libertad es la esencia de la iluminación y es accesible a todos los que están dispuestos a ir más allá de la mente, a soltar las identificaciones y a abrirse a la plenitud de la experiencia presente. La iluminación es un retorno a la simplicidad, a la pureza del ser que está más allá de todas las complejidades y divisiones creadas por la mente. Es un reconocimiento de que la vida es, en su esencia, perfecta y completa, y que nuestra verdadera naturaleza es una con esa perfección. Esta realización no es un logro, sino un despertar a lo que siempre ha sido, una revelación de la verdad que está más allá de la mente, pero que se manifiesta en cada momento de la existencia.